Hola, soy Sandra Fosca. El apellido es bastante complicado, no lo voy a deletrear. En el mundillo también se me conoce por la del Garfio. Es fácil, es bueno, porque así la gente no tiene que acordarse. Bueno, yo llegué a España en el año 87. Desde entonces yo había estado viviendo en Holanda, nací en Holanda, fui criada en Holanda, y nada más llegar a España pues tuve que ponerme a trabajar y trabajé me inicié en la náutica con Luis Martino en la empresa Trimmer. Allí vendíamos a castillaje y vendíamos mástiles también, Proctor Masts. Allí conocí Harken, empezó a introducirse Harken en España y era muy divertido porque era conocer todo lo que era de cubierta para arriba y al mismo tiempo ya casi por obligación pues empecé a navegar, empecé a hacer regatas. Hice muchas regatas también con tripulaciones 100% femeninas y bueno, era súper divertido, era un poco una novedad, pero bueno, a mí también me gustaba mucho navegar con tripulaciones mixtas y ya al final, pasados unos años, ya me centré en First Class. First Class era súper divertido. Y además tuve mucha suerte porque había un señor, el armador, que era de Valladolid y nos dejó el barco. Estaba en el marítimo el barco y nos dijo, bueno, como está el barco con un amarre gratuito, tiene que estar el barco siempre en un ranking de los mejores clasificados de las regatas y si eso lo conseguís, pues podéis seguir disfrutando del barco siempre que queráis, pero eso sí, tiene que estar siempre en todas las regatas dentro de los 3 primeros clasificados. Pasó la etapa de Trimmer y quise buscar, pues no sé, algo fuera del sector y la verdad es que estuve entre año y medio, 2 años fuera haciendo cosas diversas. Estuve en Pricewaterhouse, estuve en Zodiac también y luego en el año 91 empecé ya lo que iba a ser pues, hasta el día de hoy mi profesión de comercial en la náutica o sea, en la electrónica, puramente la electrónica. Empecé en Sitelsa, allí empecé desde cero, no tenía yo ninguna experiencia en electrónica. Lo que sí siempre me había gustado la electrónica a nivel personal. Yo era pequeñita y cualquier cosa electrónica, una radio, un casete, una tostadora de pan, cualquier cosa que cayese en mis manos, yo siempre lo desmontaba y lo volvía a montar y funcionaba. Y entonces, nada, empecé a aprender, era bastante agobiante porque era un mes de junio, la gente empezaba a irse de vacaciones y yo me encontraba pues que, ostras, me pedían transductores, me pedían sondas de 200 y de 50 kHz, no sabía lo que era eso, no me habían enseñado, no me habían... Y yo, claro, en la época del First Class, yo llevaba solo un VHF y un compás. Total, que fue un aprendizaje duro, me ayudaron mucho mis clientes de entonces, gente como, pues no sé, en Palma, en Naval, bueno, muchas empresas que les agradezco muchísimo el apoyo que me dieron entonces, ¿no? Y pasadas vacaciones, pues ya está, ya sabía un montón, ya empezamos a trabajar de cara al salón náutico. Y bueno, hubo un cambio importante y es que íbamos a cambiar de marca, de representada. Esa representada me hicieron una llamada a mi casa, a mi domicilio, me dijeron: vete de donde estás porque vamos a cambiar de representación y se la vamos a dar a un señor, Nicolás Molina, y este señor te va a tener que contratar porque tú conoces mucho la marca, conoces mucho el sistema de pedidos, vete ya,
renuncia y bueno, y así hice. Ese inicio en esta nueva empresa, que se llamaba por aquel entonces Steak Marine, fue, bueno, ya no fue tan dura porque yo era experta y además iba recomendada por el fabricante y bueno, súper estupendo. Y bueno, y ocurrió una cosa con la que no conté, que es que hubo un flechazo. Se puede decir que la electrónica náutica hizo de Cupido, concretamente en la marca Raytheon, Raymarine Autohelm, porque gracias a eso conocí al que iba a ser mi jefe, que nos teníamos bastante tirria porque habíamos sido competencia hasta entonces, pero fue flechazo y 25 años más tarde, 25 años seguimos juntos, trabajando juntos y siendo muy felices, la verdad. Bueno, empezamos a llevar esta marca por circunstancias X, montamos nosotros una empresa propia dedicada a la electrónica, pero saliéndose un poco de lo estándar, es decir, sí, empezamos a trabajar con pilotos automáticos, radios, GPS, pero siempre queríamos salirnos, pero porque nos pedían cosas raras, ¿no? La gente, teníamos un poco la fama, en Medenisa teníamos la fama que éramos los que hacíamos cosas extrañas. Y también esa demanda pues, nos llevó a otro mercado, que fue el mercado del megayate. Total, que desarrollamos una gama de productos y de servicios que se diferenciaba bastante de lo estándar. Así habíamos tratado pues, con proyectos que involucraban pantallas táctiles. O sea, nosotros trajimos, creo que fue la primera pantalla táctil en el mercado de la electrónica náutica, que valía por aquel entonces 1 millón de pesetas y que nos lo dejó un proveedor holandés que no nos conocía de nada y nos lo trajimos de la feria Metz aquí a Barcelona para exponer y bueno, fue una novedad increíble que llegamos a montar en un barco clásico cuyo nombre no sé si puedo decir, el barco Rosalind, y que además tuvimos que integrar y haciendo que la estética de esta electrónica tan actual y tan moderna no fuese incompatible con la estética clásica del Rosalind. Bueno, a partir de entonces, anécdotas mil, desde los sistemas de satélite para ver la televisión, pero al mismo tiempo cargar y subir datos. En una ocasión hubo un megayate que requería pues, una instalación de estas, que comento, y había problemas de incompatibilidad, o sea, acababa de salir Windows XP, o sea, imaginaros de qué época estoy hablando, y presentaba problemas de compatibilidad con el software y el sistema, el canal de datos con el cual queríamos salir hacia internet y bajar datos. Total, digamos, nuestros técnicos llegaron a la conclusión que el problema era Eutelsat. Y efectivamente, no recuerdo exactamente porque se me va un poco de mis conocimientos técnicos, pero bueno, había un problema de cobertura de Eutelsat y había que modificar. Como conseguimos que Eutelsat de golpe una madrugada, a las 3 de la madrugada, cortase todas sus comunicaciones, se reiniciase, se reprogramase su rumbo y su órbita y bueno, ya acabó en 1 hora, ya estaba todo reprogramado y efectivamente al día siguiente, a las 7 de la mañana, vimos que funcionó a la perfección. Y bueno, claro, gracias a esto, pues mucha gente se benefició, competencia también, claro, de bueno, poder para que este servicio de datos por satélite
estuviese al alcance de muchos otros usuarios. Y así anécdotas mil, desde sistemas antipaparazzis, que a ti esto quizá no te gustaría mucho, pero con rayos láser y tal, que no llegamos a montar por lo caro que eran. Hasta, pues no sé, ahuyentadores de tiburones, siempre cosas un poco diferentes al típico equipo de viento, piloto automático y VH, pero que siempre seguiremos atendiendo porque nos ayudaron en los inicios y es algo que bueno, que agradecemos mucho porque gracias a eso también crecimos y estamos donde estamos. Estamos ahora en esta empresa que, bueno, cambió de nombre, ya Medionisa se conserva como nombre comercial, nos llamamos Medinvest Solutions y entonces seguimos con la aventura, seguimos con el reto de encontrar soluciones electrónicas. Ahora también nos vamos a dedicar mucho a temas de implantación teniendo en cuenta el medio ambiente, evidentemente, en cuanto a fuentes de energía, temas de batería y otros productos que todavía no puedo comentar, pero que lanzaremos y bueno, será una etapa, una pequeña etapa nueva de la empresa y de la carrera.